Muy buenos días a todos. Pláceme saludarlos. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Carlos Pedrosa, el CEO de Go Ecosystem. Y Jefe, no gracias tiene la por cámara acompañarnos en prendida. el día de hoy. Señora, Falta la cámara. No lo vemos. ¿no me ve? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla que queremos transmitirles en el día de hoy. Quiero saludar al ingeniero Luis Felipe. Él es profesor de la Universidad de los Andes. Tiene una especialización en econometría y ha trabajado bastante con este tema de datos, tanto en el tema de investigación junto con el tema de la universidad. Entonces, para nosotros es muy relevante este escenario. ¿Por qué? Porque cada vez nos damos cuenta de la importancia de los datos. Y digamos que para nosotros, después de estar con muchos clientes, nos hemos dado cuenta de la importancia de poder conocer un poco más de los datos, del por qué la importancia, por qué es tanta la relevancia que se debe tener con el concepto de los datos y trabajar elementos como lo que tiene que ver con gobierno de datos, entender cómo esto realmente tiene como mucho sentido hacia lo que significa las oportunidades y los riesgos a futuro. Todos entendemos que los riesgos que tiene el sector son fuertes, pero también las oportunidades se pueden visualizar y a futuro la idea es poderlo ver y que los datos sean importantes. ¿Qué vamos a ver hoy? La importancia y la relevancia de los datos en la gestión clínica. El profesor nos va a ayudar con el tema. Y también pues técnicas para la toma de decisiones con datos. Entonces, primero que todo, saludarlo. Profe, ¿cómo está? Hola Carlos, gracias por la invitación, a Carolina y a todos los asistentes. Un saludo, muchas gracias de verdad por la invitación, qué placer estar acá. Perfecto, profe. Y una preguntita como para arrancar. ¿Es importante los datos en toma de decisiones? Sí, no, yo definitivamente creo que ese va a ser el centro de la charla. Nosotros hemos venido entendiendo el valor que se le da a las organizaciones, distintamente del sector en donde estén. em, con la toma de decisiones con datos definitivamente está agregando un valor gigante y es un valor que es financiero, pero que también tiene que ver con calidad. Esas son dos aristas que hemos venido estudiando fuertemente y que definitivamente si lo hacemos bien y lo hacemos bien acompañado, seguramente lo vamos a lograr. Súper. Bueno, profe, lo dejo entonces para que inicie con la charla. Quedamos muy pendientes y muy atentos. Las preguntas, si hay preguntas, pues las pueden ir haciendo por el chat y al final del escenario les damos respuestas y somos todo oídos, profe. Muchas gracias. Bueno, no, un saludo a todos. Qué bueno estar aquí nuevamente. Gracias, Carlos y Carolina, y a todo el equipo eh, que hace posible este escenario. Sería buenísimo si algunos de ustedes pueden prender su cámara, sería chévere para tener una mayor interacción. Si no es posible, pues por supuesto que no hay problema, pero sería buenísimo tener esa interacción un poco más cercana. Cuando recibí la invitación de Carlos para conversar un poco con el sector médico y el sector de la clínica, eh, para mí fue, digamos que un cruce importante, sobre todo porque estoy trabajando en este momento en revisar un poco cómo ciertas nociones de gobierno de datos o ciertas maneras de hacer gobernanza de datos en ciertas organizaciones crea valor, pero sobre todo crea una conexión con las visiones de la atención al cliente y la gestión al interior de la gobernanza de datos. Parecía que la gobernanza de datos es una cosa que está al interior, muy al interior de las organizaciones, que actúa en el back, atrás, pero luego hemos querido ver cómo se materializa eso en términos de la atención, en términos del servicio, y eso pues en distintas organizaciones. Y para mí particularmente, uno de los sectores que más relevancia debería tener en el tema de servicio y de atención, pues
precisamente es el sector salud. En tanto estamos tratando con seres humanos que al final del día, digamos, estamos trabajando sobre una de las cosas más importantes, digamos, en Colombia hemos entendido eh, que esto está conexo, la salud está conexo con el valor o el derecho fundamental de la vida. Entonces creo que ahí esa conexión, cuando Carlos me hizo la invitación, me hizo mucho sentido y eso me emociona bastante esta charla. Les voy a compartir rápidamente aquí una pequeña presentación que sirva un poco de como para alinearnos, como para ir entendiendo hacia dónde vamos, pero también que sirva de pretexto para conversar. Yo sí quisiera particularmente que si están en la posibilidad de intervenir, lo hagan en el momento en que quieran, abran su micrófono y lo puedan hacer para que podamos conversar y que esto pueda ser un poco más nutrido. Les voy a contar rápidamente. Perdón, profe, ya los micrófonos y las cámaras están habilitadas para que los asistentes, si desean, pueden abrirlos. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Entonces, sí, que sea un espacio interactivo y también que podamos ir construyendo entre todos. Entonces, yo decidí llamar esto como la revolución de los datos en salud, pero digamos que en realidad, y como les venía diciendo hace un momento, lo voy a enfocar sobre todo en el tema de la gestión, de cómo la gestión en salud acompañada de los datos definitivamente va a transformar el tema de atención eh, y el tema del servicio. Creo que ese es el punto a donde quisiera llegar en particular y para ello entonces les propongo esta agenda de discusión que digamos en estos próximos 45 minutos podemos ir atendiendo de maneras muy generales, pero también dejando algunas reflexiones. Lo primero que quisiera que abordáramos es el tema de los datos en general. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con los datos? Porque esta conversación no sería posible si no estuviéramos viviendo un momento particular tecnológico. Muchos investigadores han llamado a este momento la revolución de los datos, hablando como de una quinta, sexta revolución tecnológica en nuestra historia como humanidad. Entonces, hay que darle ese contexto en donde estamos situados y del cómo, o mejor, del por qué no nos podemos bajar de ese bus, porque es que eh, pareciera que el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, el tratamiento de los datos, la toma de decisiones basadas en datos, pareciera a veces que le compete solamente a las grandes compañías, ¿no? A Amazon, a Google, a Microsoft, pero realmente esto nos está tocando a todos. Entonces, primero como dar ese pequeño contexto para que veamos como en la dimensión en la que estamos y en unos segundos momentos vamos a hablar más en particular como en el tema de la gestión clínica y les quiero proponer como una ruta en donde hablemos más sobre la calidad de los datos y eso como pega en temas de seguridad, como la eficiencia de los datos luego va a ayudarnos a tener una gobernanza que sea pues que sea utilitaria, es decir, que esto nos dé al final del día beneficios, pero beneficios en dos sentidos, beneficios económicos, por supuesto, pero también beneficios con las personas que estamos atendiendo y algunas consideraciones que hay que tener tanto a nivel ético como para el futuro. Entonces, arranquemos hablando un poquito sobre la explosión de los datos a nivel mundial. Miren, esto se ha venido haciendo la pregunta de qué tanto hemos crecido a nivel de cantidad de datos y qué estamos haciendo con eso. En particular, podríamos decir que en la década de los noventas, con la expansión del Internet, hubo un salto, si se quiere, exponencial, pero digamos suave, que uno podría explicar de la gestión de datos, es decir, de los datos que se generaban. La mayoría de las cosas que hacíamos en las organizaciones, pues eran muy materiales, quiero decir,
muy del formato del documento, el documento pues tangible, mucho de lo que teníamos en las organizaciones, si bien sí pasaba por los computadores, de alguna manera empezó a trasladarse como a algunas fuentes de datos, pero teníamos complicación sobre todo en el almacenamiento. Es decir, no teníamos la posibilidad de tener las gavetas que tenemos hoy, que teníamos en las oficinas, en los computadores. Básicamente eso no se podía. Entonces, en ese momento, si hay bien un crecimiento exponencial suave, eh, pues ahí es donde empezamos a ver ese crecimiento de la cantidad de datos que se almacenan y que se alojan en distintas organizaciones. Pero hay un cambio en particular o hay un momento de quiebre en particular y es con la posibilidad de tener como estas tecnologías microfundamentadas, si se quiere, electrónicas, donde nos empiezan a permitir la generación de datos, de microdatos, si se quiere. Y eso permite que empecemos a guardar todo tipo de información. Entonces, en particular, podemos decir que ya no solamente podemos guardar información en computadores de escritorio o en ciertas memorias tangibles, sino que ahora entonces tenemos supercomputadoras a las que llamamos servidores o una sumatoria de computadoras que nos van a permitir alojar datos. Y luego viene esta revolución del cloud computing, que es la nube, ¿no? En donde podemos empezar a guardar una mayor cantidad de datos a través de un arrendamiento de servidores mucho más potentes. Les estoy hablando particularmente que hemos pasado a casi que a multiplicar por 1000 y en algunos casos por 1 millón el número de veces que guardamos datos en cualquier gestión organizacional. Rápidamente empezamos a pensar de kilobytes a gigas, a teras, ya vamos en zettabytes, ¿cierto? Y ahorita estamos en un nivel de petabytes, que hagan de cuenta que estamos hablando de 1 millón, de una acumulación de 1 millón de zettabytes, es un petabyte. Para darles una noción de qué es lo que está pasando, hay investigadores que han venido diciendo que podríamos llegar a superar, sin tener un conteo específico, pero podríamos llegar a superar en poco tiempo la cantidad de datos como los números de granos de arenas del mar, que es una cosa bastante eh, parece inimaginable y parece universalmente imposible pensarlo en nuestra cabeza, pero vamos hacia allá. Y la pregunta es, bueno, ¿y uno qué hace con todo eso? Porque al final del día, pues esto es muy interesante que haya tanta disponibilidad, pero al mismo tiempo nos pone un reto. Eh, y definitivamente hacia donde estamos caminando es cómo los distintos sistemas de información pueden usar de manera fragmentada, pero además de manera compleja, los datos para dar valor. La posibilidad de la disponibilidad de datos que tenemos actualmente al final del día se está convirtiendo en un activo. Mucho de lo que estamos pensando, por ejemplo, a nivel eh, el nivel contable está empezando a darle un valor a los datos como un activo sobre el cual podemos tener retornos. Y eso es bastante interesante porque parece ser un activo disponible fácil de capturar. No es un activo que necesariamente tenga costos de transacción muy altos. Es decir, en la actividad del día a día de las organizaciones en general, incluso a nivel individual, la generación de datos casi que es inmediata. Y esa acumulación empieza a volverse un activo que, si bien muchas empresas a nivel mundial lo están utilizando de manera muy potente, otros como en nuestros países más de economías en desarrollo, todavía no le sacamos o no le explotamos ese crecimiento necesario. Pero adicional a eso, el nivel de datos que estamos generando todos los días dentro de las organizaciones nos ponen una obligación y nos ponen una obligación sobre todo estratégica, que es un poco la ruta de la charla y es yo como gerente, tomador de decisiones, CEO de una compañía o estar en el nivel estratégico de una compañía me obliga a pensar cómo integro mi proceso o cómo integro mi modelo de negocio a esa generación de datos continua que está pasando día a día. Y eso es una pregunta un poco difícil de contestar
en tanto yo desconozca la gestión de los datos. Si yo desconozco cómo es que se hace eso, cómo es que se come, cómo es que yo necesito tener un departamento de tecnología o necesito tercerizar esta cosa para ver qué es lo que me van a dar los datos, pues se vuelve difícil de comer. Pero aquí hay algo que dice Carlos que a mí me gusta mucho y es dedíquese a lo suyo, ¿cierto? Haga lo suyo. Si usted hace salud, pues haga salud. Si usted hace carros, pues haga carros. O sea, zapatero a tu zapato, que habrá alguien que le pueda lograr la gestión del dato. Y esa gestión de los datos al final es una conversación estratégica entre el modelo de negocio y el cómo yo exploto la información día a día para que aporte al modelo de negocio. El activo se vuelve importante y está de crecimiento exponencial de este activo casi que disponible y diferente a todos los activos. Esto no es como una máquina que uno tiene que pues hacer un cálculo de factibilidad para comprar una máquina o no es que uno tenga que hacer un gran proyecto pues para ver la factibilidad financiera y si se quiere de largo plazo de recuperación de los datos. Lo interesante de esto es que el retorno financiero que tiene esto es inmediato, solamente si se vuelve estratégico a nivel organizacional. Y esto se materializa o se hace tangible al final del día en procesos sencillos que ya se han venido documentando bastante bien, como la ETL, ¿no? Como la extracción de los datos, la transformación de los datos y la extracción de información, digamos, relevante de esos datos. Cosas tan sencillas como la visualización de los datos en una compañía están empezando a cambiar radicalmente la manera en que los gerentes piensan. eh, Tener la posibilidad de tener un tablero de control, un dashboard dentro de una organización, ya le pone a los gerentes una visualización rápida de qué es lo que está pasando al interior de su compañía. Es decir, está aprovechando el activo que está ahí dormido y le está sacando provecho. eh, en la universidad hemos venido diciendo, necesitamos tener dashboard que al pasada de una mirada del gerente tenga la decisión en la mano. Eso es una cosa muy potente porque significa la eficiencia gráfica, la eficiencia del dato. Si estoy en mi oficina, como este espacio en el que estoy, y tengo la posibilidad de mirar una pantalla donde en tiempo real me está dando las cifras del tablero, yo rápidamente tengo la decisión en la mano y no tengo que esperar a una reunión pues, de rendición, de seguimiento, sino que lo tengo ahí, lo tengo en la mano. Los tableros de control parece ser una cosa que viene, eh, digamos, ya viene aprendiendo todo el mundo, ya todo el mundo sabe hacer un Power BI, o de alguna manera conoce cómo es la herramienta, algunos manejarán el Excel y tienen ahí sus grafiquitas y tal, pero ese solo avance de poner los datos en el contexto de, al pasar de una mirada, yo tener exactamente lo que está pasando, cambia radicalmente la gestión, cambia radicalmente la manera en que se relacionan las distintas áreas, pues sobre todo las direccionales, las que ponen dirección a la organización hacia la toma de decisiones. Y si vamos a un segundo nivel, que es el que nos propone eh, esta explosión de datos, un segundo y tercer nivel, porque ya ahorita vamos mucho más arriba, es no solamente tener el tablero ahí a la mano de decir, bueno, al pasar del ojo ya tengo más o menos lo que está pasando hoy en tiempo real con mi organización, sino además decir, tengo la posibilidad de utilizar eso que está pasando hoy en mi organización para hacer una predicción y para adelantarme y decir, oiga, seguramente mi decisión, la decisión que vamos a tomar hoy para mañana es esta y nos va a pegar de estas y estas maneras. Pero todavía más rápido, y este es el tercer nivel, es tener la posibilidad de tener un chat interactivo con un chatbot o con una inteligencia artificial que me responda rápidamente cosas que seguramente a la mano no tengo o que me pueda sugerir cosas. Entonces, fíjense que son tres niveles muy rápidos, muy escalables. Cuando el activo financiero, cuando ese activo financiero que se llama el dato empieza a tomar valor y empieza a tomar una relevancia en la organización, se vuelve el centro de la mirada de la organización. Entonces, sin perder de vista, por supuesto, ese modelo de negocio. Todo el tiempo estamos apuntando al modelo de negocio, pero con un reflejo y con ese espejo de los datos. Entonces, digamos que esa explosión o ese tren en el que nos ponen constantemente es un tren en el que es inevitable estar. Yo digo que
quien no esté hoy tomando decisiones basadas en datos, está tomando decisiones con la brújula, con la bolita de cristal. Y eso no debería estar pasando. La bolita de cristal no es un buen asesor. Hay un estudio muy interesante que hacen en Reino Unido sobre la influencia de las decisiones de gerentes en distintas organizaciones basado en qué lo hacen y ha venido haciendo un cambio de porcentaje. Antes decían, muchos de los gerentes son gerentes porque toman decisiones basado, y perdón aquí la expresión, un poco basado en la tripa. Es decir, yo conozco mi negocio, conozco para dónde me muevo, y entonces yo sé para dónde voy basado en lo que yo sé, en mi experiencia. Hoy en día eso ha disminuido mucho, no porque la experiencia no tenga valor, justamente la experiencia tiene contexto en el dato. Y los gerentes vienen diciendo, y en ese estudio en particular en Reino Unido dicen, yo necesito tener al lado esa gestión de datos para complementarlo con mi experiencia y saber que ahí está pasando algo. Entonces, em, yo sí quisiera dejarles en esta slide pequeño aquí no, es inevitable no estar en el bus. Podemos tener discusiones alrededor de cuánto hay que invertir en esto, de cómo lo vamos a hacer, de esto qué significa para la cultura organizacional y en fin, o sea, hay discusiones que se pueden dar alrededor de esto, pero es inevitable subirse. Entonces, conexo a esto y ya poniéndolo en un contexto importante, miren, les cuento algunas cosas. Por ejemplo, en la contribución del PIB mundial en el 2018, básicamente aportamos adicionalmente 15,5% del PIB, o sea, comparado con otros años el tema de la gestión. Entonces, eso está poniendo una discusión sobre el crecimiento de los países. Para 2025 se hizo una proyección del 24,3. Yo creo que estamos por encima de eso. Eh, antes de terminar el año, pero yo sé que estamos por encima de eso, porque los cambios que vienen haciéndose a nivel tecnológico nos está poniendo en un escenario de rápido crecimiento, donde justamente las organizaciones que más aportan al PIB o que están consumiendo mucho más del PIB son las que mayor relevancia tienen. Este es muy interesante, digamos, por cada dólar invertido en tecnología, digamos, compro una tecnología para gestión de datos como un sistema de información, como un gestor de datos, como un visualizador, un software que me haga predicción, añade $20 al PIB. Entonces es una cosa que es tremendamente superior, o sea, se está multiplicando muy rápido y las empresas perciben hasta 5% en productividad adicional. Entonces, esto es una cosa que realmente está dotando de valor. Hablemos un poquito más en contexto y en particular, y aquí es donde seguramente ustedes pues me pueden agregar mucho más, pues porque conocen el día a día de esto. Hablemos un poquito del ecosistema de datos, de lo que sucede en las clínicas, de lo que sucede en los hospitales, de lo que está pasando al interior de los gestores de salud. Miren, ustedes todos los días están generando distintos datos. Los datos vienen desde distintas fuentes. Por supuesto, los más sencillos es lo que pasa con el médico. La historia médica o esa historia médica que escribe el médico es un dato ya muy potente, porque básicamente, y desde nuestra noción de los que trabajamos en datos, básicamente lo que está armando por detrás es una base de datos que tiene un montón de elementos, un montón de elementos del paciente como su nombre, la edad, algunas cosas sociodemográficas, pero luego cosas más complejas, como por ejemplo unos resultados de laboratorio, como temas de exámenes médicos, métricas de sensores, cosas que el mismo médico coloca dentro de la historia clínica. Y esa historia clínica que todos los días está pasando y que a cada rato está pasando, son datos que están alimentando constantemente la gestión, porque justamente eso es lo que nos va a poder decir exactamente hacia dónde están caminando nuestros clientes, qué es lo que está pasando con las personas que estamos atendiendo, qué es lo que está pasando con la gestión del médico.
Esto por el lado de la estructura, de lo que estamos capturando, pero también lo no estructurado. Entonces, hay tomografía, hay en general la generación de imágenes médicas. Son datos no estructurados que van a ayudar a la complementariedad de lo que está pasando con el paciente y de lo que está pasando con la gestión del paciente. Eh, digamos, hay experiencias muy interesantes de clínicas que tienen centrados sus bases de datos en el paciente, o sea, en el centro de la información está el paciente y alrededor de eso le creo una red de datos que yo puedo conectar o interconectar fácilmente para extraer información que luego me sirve para la toma de decisiones tanto médica como de gestión. Los médicos están teniendo un reto importante en tanto las recomendaciones médicas van a pasar no solamente por su experiencia en medicina y demás, como todo lo que han aprendido alrededor de la medicina, sino porque adicional a eso tienen una fuente de estructura histórica de todos los pacientes que se han atendido para poder dar un diagnóstico, para poder saber cuál es el diagnóstico más, em, eh, digamos que se acerca más a lo que está teniendo el paciente. Pero no solo eso, sino dar el tratamiento que más efectividad está dando. Y eso conecta directamente con la gestión. ¿Por qué? Porque si de alguna manera tenemos un médico que es muy eficiente en su diagnóstico, es muy eficiente en su tratamiento, es muy eficiente en la manera en que captura el dato del paciente, entonces eso nos pone un aceleramiento en la gestión que estamos haciendo al interior de la clínica, en tener unas urgencias que fluyan mucho más rápido, consulta externa que esté fluyendo mucho mejor, que tengamos datos de lo que está pasando en la consulta externa día a día en tiempo real, que nos esté dando exactamente el valor que necesitamos en la cadena de valor de lo que sucede al interior. Yo soy ingeniero industrial y yo me acuerdo que cuando yo estudié ingeniería industrial a mí me enseñaron teoría de colas y uno de los casos típicos de teoría de colas es la clínica. Poco para dar contexto de esto de la teoría de colas es, bueno, tenemos un sistema que está atendiendo una cola, literalmente una cola. Eso es lo que es al final del día una clínica, un hospital. Llega gente a hacer una cola para ser atendido. ¿Quiénes son quienes atienden? Los médicos, ¿no es verdad? Entonces, los médicos tienen una capacidad de servicio, sabemos que un médico podría atender cada 15 o 20 minutos un paciente y basado en eso, pues hacemos la operatividad del sistema. Perfecto, eso yo lo aprendí allá hace mucho tiempo allá en ingeniería industrial y habían un montón de ecuaciones y cosas y tal. Y uno como estudiante pues le va cogiendo el ritmo a eso. Estratégicamente sucede quizás de manera distinta, uno puede jugar un poquito más con los tiempos y de alguna manera crear una cadena de valor de cómo va a ser atendido el paciente y de alguna manera desaturar esa cola. Lo que les puedo decir es que ese paradigma está cambiando un poco y el paradigma básicamente es que el dato en tiempo real me va a decir cómo está mi sistema, o sea, cómo se están ocupando mis médicos, cómo estoy generando las historias médicas, qué está pasando alrededor, por ejemplo, de la interconsulta o de alguna manera de la gestión de los exámenes que son los que apoyan la decisión médica. Entonces, ese sistema se está nutriendo en tiempo real y ya no necesito correr el modelo, pues típico de teoría de colas para ver cómo es que voy a generar la estructura estratégica de cómo atiendo el paciente, sino que en vivo estoy haciendo y en tiempo real estoy haciendo la gestión del paciente. Y eso me permite tomar medidas mucho más rápidas y mucho más en vivo que van a golpear al final. Y les digo de manera, digamos, muy, muy consciente, pero también con mucha preocupación van a golpear la calidad de atención del paciente. Pues una cosa es que uno esté en un call center que funciona similar, las entradas de llamadas y alguien que atiende. Otra cosa es un paciente con dolor, otra cosa es un paciente con una enfermedad. Deberían no tener tantos tiempos de espera, ¿no? Entonces, definitivamente, todos los datos clínicos que se generan día a día en las clínicas, en eso que ustedes manejan muy bien, deben servir para que todas integradas, tanto lo estructurado como no lo estructurado, me permitan establecer una gestión del paciente, una gestión que sea en vivo. Bien, eh,
Hablemos un poquito, por ejemplo, del tema de la imagen. Algunos de ustedes producen imágenes o hacen convenios con organizaciones que producen imágenes médicas. Miren, esto lo ha hecho, estas investigaciones lo han hecho de manera profunda los matemáticos, se han dedicado sobre todo a estudiar cómo es que se producen las imágenes médicas y a partir de eso, pues cómo tomar decisiones o cómo los médicos toman decisiones. Muchos de los aparatos nuevos de toma de imágenes médicas hoy casi que le dan al médico el resultado o le sugieren cosas del resultado de lo que pasó en la imagen. Eso es muy interesante, pero digamos que mi punto no va hacia allá. Mi punto es que la producción de imágenes médicas hoy está generando o está demandando un volumen muy alto de información. Y ese volumen de información pues es muy interesante de analizar porque nos va a poner de alguna manera en una automatización del diagnóstico. Eso nunca va a reemplazar el médico. Yo no soy parte de reemplazar los médicos ni ningún talento humano por los datos ni por la inteligencia artificial. Yo creo que apoya la decisión y apoya la decisión en el nivel operativo, pero también en el nivel gerencial. Entonces, esto simplemente es un ejemplo para darles de qué es lo que está pasando a nivel tecnológico y qué rápido estamos creciendo. Pero miremos algo más que nos atañe en la gestión. Una cosa que a mí me parece súper interesante es la medicina basada en evidencia. La reducción de los errores médicos en términos de el tratamiento, de las terapias personalizadas, lo está permitiendo hoy en día la gestión del dato. Y eso es una cosa que particularmente eh, está ayudando bastante a que la medicina sea más efectiva y que de alguna manera la atención y la experiencia de la atención de los pacientes mejore bastante. Eh, todos los datos que está alimentando día a día la clínica son datos que pueden ayudar en un futuro, no, pues, digamos, si se hace una gestión adecuada al interior de la organización, en un futuro no muy lejano, a través de un sistema de información, de una visualización de datos y una predicción, a generar medicina basada en evidencia. Pero luego eso a hacer un tema predictivo. Si yo tengo una clínica o tengo un hospital que hace seguimiento constante a un paciente, que todo el tiempo está siguiéndolo de manera eh, en particular, digamos, todo el tiempo estoy haciendo una gestión de cerca con el paciente, el mismo paciente lo atiendo en distintos momentos del tiempo, puedo hacer lo que hemos soñado mucho, que es el tema de la medicina preventiva. Entonces me puedo adelantar a qué va a pasar con el paciente y le puedo dar de alguna manera gestión a lo que ese paciente va a necesitar. Pero no solamente el paciente, también la organización. Si yo puedo adelantarme predictivamente a qué es lo que va a pasar con ese paciente, si por ejemplo ese paciente va a caer en rehospitalización, si va a tener complicaciones más adelante, yo sé cuánto puede llegar a saturarme en la clínica eso. Pero adicional a eso también puedo saber qué gestión tengo que hacer a nivel farmacológico. Entonces, fíjense que esas predicciones me van a permitir hacer una mejora en la calidad de la gestión del paciente y una mejora en la calidad de también los procesos internos. Que esto no se me vuelva una explosión de alguna manera no esperada de qué es lo que va a pasar con mis pacientes. Este seguimiento integrado me permite hacer una combinación entre monitorear mi paciente casi que en tiempo real y estar alimentando los modelos en tiempo real, pero adicional a eso de mis procesos, de qué es lo que está pasando al interior de la clínica, de cómo es que estoy generando la compra, la ayuda de terceros para tener el medicamento listo, para tener los insumos listos, para tener las camas disponibles, todo lo que se necesita al interior que tenga que ver con la gestión. Eso me puede ayudar en ese sentido. Y aquí quiero hacer una profundidad en esto. La calidad particularmente, y ustedes creo que me pueden ayudar bastante a definir esto, la calidad en salud no tiene que ver exclusivamente o debería no medirse exclusivamente en el tiempo en el que el paciente está dentro de nuestro servicio. Es decir, el paciente llegó y en promedio está tomándose 8 o 10 horas en ser atendido o en ser solucionado el problema o en consulta externa 15 20 minutos, bueno, digamos, dependiendo del servicio que tengamos. Ahí no debería estar la métrica de la calidad. La métrica de la calidad debería estar en tener un índice que me permita a mí evaluar que el paciente está bien. Y ese índice
está basado en lo que yo le ofrezco, que es mi servicio en la clínica, esa cadena de valor que yo tengo en la clínica, pero también en lo que yo puedo prevenir y ese análisis predictivo de qué está pasando con mis pacientes, pues, o qué va a pasar con mis pacientes, pues es determinante. Pero todo esto tiene sentido es también en el dinero. O sea, al final del día, pues no- el sector salud, y yo digo el sector en general de los servicios públicos, educación, salud, seguridad, en general los servicios que tienen que ver con el servicio social al final del día no significa que estemos a pérdidas. No significa que porque estamos haciendo un servicio social y un servicio en atención, pues tengamos que hacerlo mal. Podemos también tener beneficios como lo tiene cualquier organización que haría mesas, sillas, carros, computadores o cualquier cosa. Miren, la eficiencia, Estados Unidos es un país que particularmente tiene un sistema de salud en función de los costos y en función de los beneficios muy altos. Y eso se debe a que el modelo de servicio es totalmente privatizado. Y bueno, tiene unas decisiones políticas allí detrás que, pues, son cuestionables o no, dependiendo cómo uno vea el asunto. Eso es un tema que políticamente lo podemos discutir. Pero si algo está haciendo bien el servicio de salud de los Estados Unidos es que a nivel tecnológico generan una optimización operativa. Entonces, reducen las estancias hospitalarias, están disminuyendo consultas repetitivas, ¿cierto? Digamos, tenemos un paciente al que le podemos gestionar eficientemente cuántas veces va a estar en la clínica, cuántas veces tiene que consultar, cómo va a consultar y qué es lo que necesito para atenderlo. Y esa predicción o esa gestión, que fíjense que por supuesto que pasa por lo médico, pero sobre todo pasa por la decisión estratégica de la modelación del dato, de lo que yo tengo de mis pacientes en el histórico para la modelación del dato, es la que me genera esas eficiencias y esos beneficios o esa optimización de costos. Miles de millones se están ahorrando las clínicas y el servicio de salud en Estados Unidos. Por supuesto que tienen costos muy altos y tienen, digamos, tienen unas ventajas comparativas con Colombia, pues porque ellos actúan en mercado. Nosotros también actuamos en mercado, pero más regulados. Tenemos unos costos de transacciones y rigideces mucho más amplias en el sector salud. Fíjense que todo esto de la reforma de la salud está empezando a cuestionar justamente esos niveles de transacción. Pero, digamos, a nivel personal, y lo digo como muy tranquilamente también, digo, la preocupación no debería estar en pensar en la rigidez de la transacción. Es decir, en cómo el tercero, por ejemplo, la gestión farmacéutica me pega a mí en los costos o no, sino en cómo yo mejoro la gestión con el farmacéutico, cómo mejoro la gestión con el médico. Y esa gestión está en el dato, definitivamente está en el dato. La optimización operativa va a estar en la vigilancia constante del dato. Y adicional a eso, en la escalabilidad. Bien, esto es clase de reducción de costos de primer semestre, nivel básico, economías de escala, ¿no? Entonces, hay una cosa en particular que ha sido muy analizada en el tema de la gestión clínica y es el tema del cálculo de costos y es una de las cosas que, por ejemplo, aquí en Colombia estamos enredados. Nosotros no sabemos cuánto vale un paciente en promedio. Hay unos costos del Ministerio de Salud y ellos tienen como estimado eso, pero realmente es muy difícil estimar cuánto le cuesta a un paciente al sistema. Y a los prestadores de servicio, a las IPs, pues digamos que tienen también unos valores y unos estimados para poder hacer sus cobros. Pero miren, los datos y en general data mining, dado que empezamos a acumular datos en el sistema de información y en la gestión, nos van a permitir un costeo mucho más propicio, más organizado. Pero adicional a eso, nos permite establecer cómo son los ahorros, cómo se van a dar las maneras en que yo puedo utilizar mis camas para generar ahorros. Y eso, miren, eso uno lo ve, no necesita hacer un modelo de predicción súper robusto, pues allá un árbol de decisión o una red neuronal que le diga a uno eso, no. Simplemente un dashboard de ver la utilización de las camas
me va a permitir a mí una reorganización rápida de cómo es el servicio. Y eso es, en definitiva, pega demasiado en la disminución. Voy terminando para también abrir un espacio de discusión y que vayamos como aterrizando el espectro. Aquí hay unos desafíos tanto técnicos, éticos, pero también de gobierno. Miren, yo particularmente diría, ustedes hoy ya tienen un volumen de datos exagerado, sin conocer la particularidad de cada uno. No sé a qué se dedica cada uno, ¿sí? No lo sé en este momento. Carlos conoce más de lo que ustedes hacen, pero Carlos sabe, y yo lo sé, que ustedes tienen una cantidad de datos masiva. Muchos datos, además datos que son muy sensibles, datos que necesitan un tratamiento especial. Miren, ese volumen de datos debe ser tratado. Ustedes están teniendo un activo allá guardado que necesita ser tratado. Y para ser tratado, pues pasa por la limpieza, la organización, la gestión, ponerlo en donde tiene que estar, ponerlo en un tablero, tenerlo en un lugar donde ofrezca valor, donde de alguna manera el valor que me da o el retorno que me da tener todos los días, una cosa casi que sale gratis, porque todos los días estoy capturando información del paciente, claro, lo estoy atendiendo y demás, pero eso lo estoy recibiendo gratis. Y luego pongo eso que sale casi que gratis en el inmediato de la operación al servicio de mi gestión. Y eso tiene retornos. Entonces ese volumen es algo que allá hay que poner a andar, ¿sí? Ese volumen de información no tiene que volverse un problema. ¿Usted sabe hacer medicina? Hay quienes saben hacer datos. Entonces, ahí le dejo la tarea a Carlos para que se encargue de tratarles esos volúmenes de datos. Hay otra cosa, la velocidad de la decisión. La gestión hospitalaria y en general la gestión de la clínica implica decisiones muy complejas. Estamos tratando con seres humanos, estamos tratando con cosas difíciles. Eso requiere velocidad y es una velocidad que no necesariamente en nuestro sistema de salud está. Unos de ustedes lo hacen muy bien, otros no tanto. La velocidad es crítica porque estamos tratando con personas, con pacientes que tienen dolor, que tienen enfermedades complicadas. En fin, hay distintas aristas de este punto, pero el procesamiento de la decisión de verdad lo está dando los datos. La velocidad con la que podemos tomar una decisión crítica está en los datos. ¿Por qué? Porque el procesamiento del volumen de datos en tiempo real, en un tablero de control, que como les decía hace un rato, al pasado de una mirada, yo ya tengo la decisión y sé qué es lo que tengo que hacer. Sé que si viene septiembre o abril o no sé, cuando venga el invierno voy a tener pico de enfermedad respiratoria, cuántas camas tengo que tener disponibles, cómo voy a atender eso, qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo sé en el histórico. Y esa velocidad me la da el dato. Variedad, la integración de distintos formatos. Lo que les decía ahorita, el médico está capturando en la historia clínica muchos datos y esos datos tienen que alimentar de alguna manera esa decisión. Los que hacen gestión en la clínica no solamente hacen gestión con lo que está pasando en el costo de compra, en el costo de atención, en la cama vacía, en la cama llena, en la saturación del sistema o no la saturación, sino en ver qué está pasando con el paciente. Si yo sé qué va a pasar con mi paciente mañana y cómo va a pasar, yo sé cómo gestionar. La veracidad, la calidad y la interoperabilidad. Esto aquí es un punto importante, un dolor que Carlos me ha contado que algunos de ustedes tienen. Yo no sé qué sistema comprar. Yo no sé cómo integrar esto a mis necesidades. ¿Sí? Yo hago consulta externa, ¿no? Yo hago hospitalización, ¿no? Yo hago terapia, ¿no? Bueno, no sé. Los diferentes servicios y modalidades que pueden existir en la gestión en salud. Entonces uno dice, bueno, pero ¿a quién le compro? ¿Qué sistema de información compro? ¿Y cómo lo integro con lo que... Ustedes deben tener un sistema de historias clínicas, de captura del paciente, ¿no? Tienen uno para hacer la gestión de citas, bueno, en fin. Bueno, ¿cómo pongo a interoperar esas cosas? ¿No? Y eso es una pregunta tecnológica que un gerente tecnológico, un director tecnológico, pues a nivel de infraestructura se hace esa pregunta. Pero también a nivel estratégico, yo sí les propongo que piensen que la interoperabilidad de los sistemas tiene que ver, es en una decisión estratégica. No es una decisión que pasa por el proveedor que
que mejor me ponga costos o que mejor me ponga unos beneficios. Yo creo que es una decisión estratégica. Y la decisión estratégica pasa es en dónde tengo valor del dato. Y eso yo creo que es importante. Además me va a dar calidad, me va a dar flujo de información. Bien. Y ya finalmente el último, el valor. Ustedes trabajan con datos muy, muy sensibles, tema de privacidad, seguridad. De verdad, confíen en la información a sistemas y a maneras de tratar los datos de manera que cumplan con todos esos requisitos de privacidad, seguridad, marco legal y que les ponga en el centro del asunto de la gobernabilidad del dato, de lo que tienen al interior, ese valor que le están agregando al servicio. Creo que hay una mano levantada, Carlos. Sí, Sí, señor. hay una mano Doctor César. levantada. Sí, Adelante, con Puede toda señor abrir el tranquilidad. José. micrófono, doctor, que ya es habilitado. Bueno, mientras el doctor habilita. Ah, Ah, bueno, ya, creo ya que. lo Buenos, habilitó. buenos días. Hola, Buen Buenos ¿cómo día. días. está? Mucho gusto. Se le cerró nuevamente el micrófono, doctor. ¿Ahora sí? Ya. Sí, Sí, ya. señor. Ok, Buenísimo. buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es César Augusto Ahumada, yo soy médico. Hago medicina interna y geriatría desde lo asistencial y hago auditoría médica y salud pública en lo administrativo. Creo que he escuchado muchas veces a los ingenieros que lo que no se mide no se controla. De ¿Sí? acuerdo. Listo. Y en medicina y con el advenimiento de la inteligencia artificial, ya existen las herramientas para medir todo en medicina. Lo que dijo usted es muy cierto. El juicio médico no lo cambia nada, porque es el juicio médico individual de cada profesional o de cada persona que preste el servicio de salud. Pero sí hay programas o no sé cómo decirlo, ¿sí? Con lo de la inteligencia artificial que sirven para medir y predecir el comportamiento de lo que va a pasar con un paciente, sin reemplazar al médico, porque nada, eso no reemplaza al juicio médico. De acuerdo. Recientemente estuve en una conferencia en la Fundación Santa Fe, de ellos con escalas miden las cuánto potencialmente de acuerdo a cada patología o enfermedad que tiene el paciente va a sobrevivir o qué va a pasar con ellos. ¿Sí ve? Eso es, vuelvo y repito, eso existe, pero no siempre es confiable al 100%. ¿Por qué? Porque cada paciente se comporta diferente y cada escala varía día a día de acuerdo a la evolución médica y clínica y si lo operamos o le hicimos procedimientos pues con más veras. ¿Sí? Obviamente hay que tenerlos en cuenta como factores predictivos. Y para terminar, en lo que yo hago desde el punto de vista asistencial, que es auditoría médica, existen indicadores de estructura, proceso y resultado que creo que ustedes los ingenieros también los hacen. Estructuras sobre lo que tenemos, ¿sí? Usted habló, por ejemplo, de los indicadores como promedio de estancia, rotación de las camas y eso. Y potencialmente eso, digamos, y eso hay que informarlo al ministerio, por ejemplo. Ajá. Cuando hay prestación, esos indicadores que yo le digo que son indicadores predictivos, no siempre son muy confiables porque cada paciente es un mundo diferente, ¿sí? Y cada enfermedad se comporta diferente en pacientes así sean similares. Y obviamente los resultados de acuerdo a los índices de efectividad o no efectividad, de mortalidad, de morbilidad, de mortalidad y eso, pero potencialmente, y lo que usted dijo sí es muy cierto, ayudan y orientan a tomar decisiones, ¿sí? Obviamente esa decisión generalmente la toma el médico tratante del paciente. Entonces, gracias a la inteligencia artificial y gracias a los datos básicos que a veces los médicos manejamos, ¿sí? Que uso palabras que usted usa ahorita, tablas de Excel o tendencias, ¿sí? O gráficas, ¿sí? Pero eso nos sirve a nosotros, los profesionales de la salud, para saber, ¿sí?
en qué terreno estamos pisando y qué potencialmente podemos proceder a hacer con cada paciente como un ser individual. ¿Ok? Muchísimas Buenísimo. gracias, muy buena la conferencia. Esto estamos metidos todos en eso. Yo también hago cuentas médicas y sobra decir que en este ámbito los datos son fundamentales. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Buenísimo, doctor, gracias. Justamente ahí agarrándome de esto último de que dice el doctor, les voy a dejar unos consejitos rápidos, muy rápidos ya para ir terminando. Empiecen a pensar cómo vamos a usar esta vaina, cómo nos vamos a meter en esto y cómo vamos a empezar a trabajar. Primero que todo, eh, sepan que tienen datos y que tienen un activo muy importante al que le pueden sacar provecho. Y confíen que el uso de la información les va a permitir mejorar su servicio, les va a traer algunos beneficios, pues por supuesto, monetarios, y adicional a eso, pues les pone de verdad el paciente en el centro. Bien, eso significa establecer gobierno del dato. Establezcan estándares, protocolos de acceso, cómo se hace, cómo se discute el dato, en dónde lo pongo. Y eso nuevamente, aquí Carlos les puede ayudar con eso. Bien, traten de integrar los sistemas. De verdad, no se enreden con el tema de estar mirando muchos proveedores, de estar mirando muchas opciones y esas cosas. Claro, uno tiene que evaluar el mercado y hacer un buen benchmark, a ver qué me sirve, qué no me sirve. Pero de verdad, intenten pensar en la integración de los sistemas que tienen. ¿Listo? La gestión de las historias clínicas, dónde las hacen, la gestión de los sistemas de citas médicas, la gestión del almacenamiento de todas las imágenes, de laboratorio, bueno, traten de integrar eso. Intégrenlo con las métricas justamente de las métricas clínicas. Implementen soluciones que rápidamente les permitan hacer conciliaciones con los terceros. Si yo tengo eh, convenio con gente que me hace los insumos, con los farmacológicos, con el que me ayuda a la gestión de la cita médica, bueno, con los terceros, siempre pensando en ese cadena de valor. Y empiecen a pensar, acompañados, por supuesto, esa analítica avanzada. Bueno, empecemos a pensar por un tablero de información, que yo llegue todas las mañanas a las 7 de la mañana al consultorio y que me siente a ver el tablero y que vea cosas. Eso es importante. Y luego pues podemos ir avanzando a más cosas de análisis de texto clínico, cosas más de predicción, lo que decía el doctor ahorita mismo, en tratar de ver qué va a pasar con el paciente, por supuesto sin atravesar lo médico. Y luego el escalado y ver qué es lo que está pasando con mi organización. Bien, esto les va a tomar un tiempo de un año y medio, pero si están en la dirección que están, seguramente van a haber beneficios muy grandes. Bueno, esto sería todo, Carlos y gente, muchas gracias, de verdad. No sé si hay preguntas en este momento. En Profe, esta muchas no tenemos gracias. preguntas, pero Carol, tenemos una manito levantada esa- la suya. solamente. ¿No pueden activar el Bueno, chat para dejar mis datos? Gracias. Sí, por sí, favor, claro que de sí, que claro que en active. el registro, doctor, los tenemos. Ah, Ok, listo, pero Perfecto, para reforzarlo, gracias. perfecto. claro que sí. Profe, quería hacerte una pregunta y muy importante. ¿Qué tan importante es la calidad del dato? O sea, arranquemos desde esa base, porque nos hemos encontrado con organizaciones que tienen muchas intenciones, que quieren transformar sus procesos de información, que quieren tomar decisiones en tiempo real, pero cuando nos vamos a la base de la calidad del dato, se pierde. Entonces, ¿qué es tan relevante eso, profe? Sí, esa es la base, ¿no? Digamos, tener buenos datos acelera el proceso de implementación de este roadmap rápido que les decía, de un año, eh, y establecer la calidad del dato pasa por una decisión estratégica. Bueno, ¿cómo lo vamos a capturar? ¿Cómo lo estamos capturando? ¿Cómo el médico escribe la historia clínica? Pero también la chica que nos ayuda con la gestión de la cita médica, el chico que nos ayuda con la gestión médica.
el ingreso al sistema de información o donde lo estén ingresando, pues que tenga una calidad importante. Se establecen unas fichas técnicas, es una cosa que uno puede empezar a hacer con ustedes, digamos. Establecer qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir, cómo hay que registrarlo, esa cosa técnica que sucede en el día a día. Pero hay una cosa más interesante todavía en esto, Carlos, del tema de la calidad del dato. Y es, listo, yo tengo unos datos, algunos no me sirven, otros me sirven. Eso pasa porque la organización en el día a día tiene cosas pues que no, capturó cosas que no sirven. Pero en el tema de la calidad definitivamente está el proceso. Entonces, el acompañamiento del proceso de lo que va a pasar en la atención del usuario está acompañado con lo tecnológico, está acompañado con yo digo yo, con esa lamparita que está arriba diciéndome, mire, captúrelo de esta manera, hágalo de esta manera, póngalo de esta manera. Ahí yo creo que se vuelve estratégico y estoy pensando en el siguiente paso. Uno quisiera tener las bases de datos perfectas y eso es pues como la idea de nosotros los ingenieros y de quienes hacemos esta cosa de los datos. Eso no pasa, pero hay que apuntar desde el principio, desde que nos montamos en este bus, a pensar en datos de calidad. Profe, y una segunda pregunta, ¿qué tan relevante es el compromiso de la dirección para que este tipo de cosas pase? Sí, esto es definitivo, digamos. A veces, yo lo decía al principio, parece que esto, hay organizaciones que lo hacen así, creamos una dirección o una coordinación o una área pequeña que la llamamos el área de tecnología. Y contratamos un ingeniero que se encargue de hacer eso y lo ponemos allá y lo sentamos allá. Yo, yo insisto, yo creo que hoy, las cosas no es un área de tecnología, una dirección de tecnología, eso no pasa por ahí. No es un directivo más que se siente ahí o un asesor más que se sienta ahí en la dirección, sino es el director el que sabe que tiene, es que es exactamente igual que un activo, que tiene plata, que tiene gente y ahora que tiene datos. O sea, básicamente, y lo digo muy crudamente, un gerente se sienta a pensar en plata y gente. Son los recursos organizacionales base. Ahora piense que también tiene datos en la mano. Entonces eso pasa por decir, a nivel organizacional, centramos el servicio en el dato. O sea, ahí está también la decisión, por ahí pasa la decisión. Si el gerente es consciente, si la dirección es consciente de la posibilidad del dato y de los grandes retornos que tiene el dato, seguramente la organización de los procesos es más exitosa. Lo que pasa es que salen uno muchas preguntas y más cuando uno está en contacto con clínicas. Algo que yo he visto y tiene mucho que ver con un inicio, lo que tú estabas comentando era esa parte. Venga, uno va a las reuniones y no, tecnología es a un lado y asistencial es a otro. Entonces usted les dice datos y asistencial dice dato, eso es tecnología. Pero usted Sí, le pregunta a tecnología datos, no, pues que yo no sé qué quieren ellos. Y ahí empieza como esa bola y no hay como ese consenso de cómo las dos partes debemos construir el dato. ¿Qué poder hacer ahí para que realmente las dos áreas empiecen a ver el dato como un trabajo común? sí. Lo que les decía, cuando empezamos a darnos cuenta de la cantidad de información que tenemos a la mano, la cultura organizacional cambia y el gestor de la cultura organizacional es el CEO y es el integrador al final del día. Y ver las ventajas de los dos lados, de que las dos áreas sean conscientes de que se necesitan una a la otra. Eso es una cosa clave. Eh, y yo ahí sí le pongo la tarea a Carlos de que muestre el No, camino de cómo hacerlo, ¿sí? no, y te doy una respuesta que lo que yo he sentido en las entidades y es, o sea que me van a cargar más trabajo. Y aquí es donde uno dice, no, ven, si tú nos ayudas a construir eso, muy seguramente vamos a construir una automatización de ese dato y esa automatización te va a quitar un problema a ti. Cada vez tenemos que dejar de ser operativos, porque tenemos que ser más analíticos. Tú lo decías ahorita, cuando yo ya pueda construir esos datos, pues quién los va a analizar y quién los va a validar. Y ahí es muy importante decirle a la gente, no es más trabajo, porque ya no eso es de tecnología o el de tecnología, no, eso es bastante más trabajo, porque no,
Si yo logro unificar ese dato y ese dato me puede automatizar alguna labor o me puede dar alguna alerta, dejo de mirar bosques y empiezo a mirar árboles. Tú lo decías ahorita en la conversación donde yo como para gestionar urgencias, pero hospitalización, nosotros hemos visto, y pues no sé si ocurre en este espacio, pero que hay pacientes que se pierden. Dentro de la misma hospitalización se perdió. Y no, que este señor de qué es lo que tenía, pero porque no hay una gestión adecuada de la información desde el inicio y durante el proceso. Entonces ahí es clave validar ese escenario y decirle, venga, ¿cómo las dos partes construimos? ¿Cómo nos damos cuenta de la importancia del dato? Y las automatizaciones, esto es clave, y las alertas. Por ejemplo, poder decir, ahorita el doctor lo decía, este paciente entró con peritonitis y debe tener un tiempo mínimo de, de- de gestión, pues pongámoslo Definitivo. y que en ese tiempo esté la gestión adecuada y no que se pueda agravar y se nos pueda complicar y eso puede generar un mayor inconveniente dentro de la clínica. Entonces, son esos elementos donde tenemos que ver cómo el dato, y tú, pues me pareció muy interesante como tú dices, ese activo lo puedo construir yo, porque realmente son ríos de datos, sino que muchas veces no los vemos, ¿sí? No nos damos cuenta la cantidad de información que podemos captar de alguna otra forma y que eso nos puede generar una cantidad de valor a futuro que realmente me ayude a transformar lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud, a transformar mi gestión como profesional, ¿sí? Y a transformar las decisiones de la organización. Son muchos elementos que uno se da dando cuenta y a mí me parece, me llevo varias frases tuyas. Número uno, ¿qué está haciendo para el activo de datos? No solamente es administrar recursos, no solamente es administrar gente, sino qué estás haciendo para construir tu activo de datos. Otro, el tema de la famoso gobierno de datos. No es tener datos por todos lados, sino tener una parámetro, una sombrilla real que todos realmente le peguen y sí, no llenarnos. Nos pasa muchas veces que llegamos a entidades que tienen muchos sistemas de información diferentes, pero ninguno se habla. Entonces todos tienen una información parcializada y no hay como un sistema que realmente me pueda integrarlos a todos o me pueda visualizar toda la operación y generar valor tanto al asistencial como al administrativo. Entonces, eso es lo que me llevo con este escenario. No sé si quieren complementar alguna pregunta adicional. Vamos a tener una segunda sesión, ya les comunicaremos la frase, la fecha, perdón, con el fin de seguir con este tema, porque pues la idea es seguir evolucionando la conversación. Esto es un inicio, pero la idea es que sigamos subiendo el contexto y nos vamos dando cuenta cada vez más de que la construcción del activo de datos es clave dentro de las decisiones y las estrategias de hoy. Y ya no puede haber una organización. A mí me pasa muchas veces, vemos el mapa de procesos y tecnología es el último abajo, por allá al final. Y no, tecnología es arriba estratégico, ¿sí? Y ya tiene que tener un cargo transversal a toda la organización para realmente generar el impacto que se requiere. Listo, Buenísimo, profe. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a Y todos. gracias a todos. Estamos en contacto, seguimos hablando y seguimos conversando y créame que para nosotros es muy importante generarle valor desde la conversación, traer personas como el profesor que realmente nos ayuden a tener una visión que muchas veces uno dice, hay cosas que pueden ser obvias, pero mire que realmente no son tan obvios y entender la importancia de los activos de datos tiene mucho sentido. Listo. Acá tenemos Entonces, una muchas pregunta. gracias. Hay una pregunta. Ay, Sí. ¿qué preguntaron? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Ah. Bueno, de toda la cooperación, ¿cómo puedes hacer qué parte? Julián, si desea, puede abrir el micrófono que ya está habilitado. Para obtener la grabación. La vamos a estar Ok, enviando ok. posteriormente. Una vez que la vamos a enviar a sus correos. ¿Listo? Bueno, los dejamos ir a trabajar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que Muy estén muy buena la Gracias, bien. buen día. conferencia. A sus Gracias, que Chao. tengan órdenes. feliz día. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias gracias, Carolina, doctor Gracias. Hasta Pedrosa, luego. profesor. Gracias.